Buenas y bendecidas tardes tengan esta tarde. Vaya la redundancia, ¿verdad? Hoy es viernes, julio 31, y es un placer estar con ustedes, traer esta palabra de amor. Mi nombre es Humberto Reyes, una palabra de edificación, de sanidad, de cambios en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren cambiar su vida y vivir una vida diferente a la que hemos vivido hasta ahorita? Yo necesito tener cambios en mi vida constantemente. Quiero agradar a Dios, quiero tener una vida diferente a la que llevé antes y a la que llevo todavía. Quiero llevar una vida más limpia, con mejores decisiones, con mejores vistas para mi futuro, en el nombre de Jesús, para mi familia, para mi comunidad, para mis vecinos. Qué bendición es tener la palabra de Dios en nuestro corazón y tratar de llevarla a cabo lo más posible. Yo sé que no es fácil, lo digo por experiencia, pero en la presencia de Dios hay libertad, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y ya no tenemos por qué preocuparnos como antes, porque confiamos y tenemos fe que Dios nos lleva de su mano y nos guía por las mejores decisiones. Y cuando nos equivocamos, claro que nos equivocamos también, nos arrepentimos y seguimos adelante buscando la presencia de Dios. Amén. Así que esta tarde yo te invito a una oración para comenzar este estudio, la lección número 17 de Celebrando la Recuperación. ¿Por qué no? A todos aquellos que estamos perdidos en vicios, en adicciones, en vana manera de vivir, en iras, en contiendas, en pornografía, en apuestas, en borracheras, en hablar mal del prójimo, en mitotes, en tantas cosas que hay, que éramos infieles, que fornicarios y qué sé yo, rateros. Ay, Señor, Dios nos ha salvado de una manera tan extraordinaria que sí, no nos queda otra más que hacer esto, rascarnos la cabeza. ¿Cómo es posible que haya tanto amor y misericordia de Dios por nosotros, que hasta su propio Hijo dio por nuestras vidas para salvarnos? Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, es un Dios bueno. Es grande nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús le damos la gloria, le damos la honra. Te reconocemos como nuestro Señor y Salvador y te damos la bienvenida, Espíritu Santo, en esta hora. Guíanos, Padre Santísimo. Abre nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestro espíritu. Nosotros lo abrimos por nuestra parte, Señor. Queremos estar atentos a tu palabra, a la revelación de lo que tienes para nosotros hoy, Padre, sobre todo para ponerlo por obra, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, y solo por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El tema de hoy es la lección 17 y el tema de hoy es el perdón. Wow, diga conmigo, wow, porque es algo muy, muy tremendo, amados. Es algo que todos quisiéramos experimentar y de palabras se oye muy suave, pero cuando viene el momento de perdonar, de tomar ya cartas en el asunto, ay caramba, pues duele. Ay, pues nos lastima todavía algunas cosas, ¿no? Pero vamos a leer el capítulo, en el capítulo 17 de nuestro manual de Celebrando la Recuperación, este manual que tenemos aquí, en el cual llevamos, ¿verdad? Y tenemos el libro grande también, pero ese es el libro de los estudiantes, dice, sí, por eso lo tenemos nosotros, dice, principio número 6. Evalúo todas mis relaciones, ofrezco perdón a aquellos que me han hecho daño y enmiendo los daños que he ocasionado a otros, excepto si cuando al hacerlo les dañara a ellos o a otros. Evalúo todas mis relaciones y ofrezco perdón, dice. O sea, que después de haber hecho esa lista de las personas que nos ofendieron, de las personas que abusaron de nosotros de una manera u otra, que nos han hecho daño, nos ha dolido, nos han humillado, nos han traicionado, se burlaron de nosotros, nos robaron quizás, hablaron mal de nuestra familia o de nosotros. Yo no sé cuál haya sido la situación, pero hubo personas que en nuestras vidas nos hicieron daño también. No nomás nosotros hicimos daño, también nos hicieron daño. Y estas personas, para que uno pueda vivir verdaderamente libre en Cristo Jesús, necesitamos no solo perdonarles, sino acercarnos a aquellos que no vamos a causar ningún problema, porque haya terceras personas, y brindarles nuestro perdón.
Qué tremendo es, porque si es difícil cuando vienen a ti perdonar, imagínate ahora ir a aquellos que te ofendieron, tocar el tema de una manera sabia, de una manera que se preste para la ocasión, y nosotros vamos a buscar propiciar esa ocasión en el mejor tiempo de la otra persona, como decíamos la semana pasada, y llegar y todavía decirles: vengo en plan de perdonarte lo que me hiciste. Y quizás esa misma persona, aguas con esto, quizás esa misma persona habrá cosas por que nosotros tenemos que pedirle perdón también, porque normalmente han sido personas que han estado cerca de nosotros. Escúcheme bien, la traición solo puede venir de un ser querido o de una persona muy cercana a nosotros. Siempre va a ser de un amigo, de un esposo, de una esposa, de un novio, una novia, alguien que tiene un vínculo con usted. No va a venir de un enemigo, entonces no se llamaría traición. La traición siempre es con una persona que hay un vínculo de cualquier tipo, pero hay algo que los une. Esa es la traición. Pero nunca te lo va a hacer un enemigo. Por eso que el amigo o la persona cercana a ti en cualquier vínculo, cuando te va a hacer daño, te da por la espalda, porque de frente no puede. De frente es el enemigo. Fíjense cómo son las cosas. El enemigo te hace daño de frente, también por la espalda, pero al fin no es traición. Eso nomás es ventaja, alevosía, pero no traición, porque es enemigo. Pero un ser querido, un amigo, un novio, una novia, un esposo, una esposa, un hermano, un hijo, un primo, una amistad, va a ser por la espalda, porque de frente no se atreven. Entonces a veces nosotros vamos a tener que brindar ese perdón y a la misma vez pedir perdón, porque a lo mejor muchas veces no nos quedamos con esa ofensa y nosotros también regresamos la piedra que nos aventaron, ¿verdad? Y el versículo que está con el principio 6 dice: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Mateo 5:7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Aquí está diciendo que si yo tengo compasión de personas, con la persona que me hirió a mí, Dios va a tener compasión de mí también, ya sea a través de otras personas o a través de Dios. Porque es que es bueno perdonar, porque nosotros también un día vamos a necesitar de ese perdón, amados. Quizás con otra persona, quizás con un ser querido, porque nosotros también ofendimos. Luego el versículo de Mateo 5:9 dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Así que nosotros tenemos que buscar la paz por todas las maneras posibles y guardarla. El paso número 8, que es en el que nos vamos a enfocar en esta lección del perdón, dice: hacemos una lista de todas las personas a quienes hemos lastimado y llegamos a estar dispuestos a enmendar todo lo que les hicimos. Esa lista ya debe estar lista, y si no, tienes que volverla a hacer. Y si vas comenzando el programa, pues aquí en esta página puedes buscar Celebrando la Recuperación SUME, SUME, Celebrando la Recuperación SUME, y vas a encontrar desde la primera lección hasta ahorita, va a estar hasta las 17, y vamos a ir continuando, prosperando hasta que terminemos el libro. Entonces dice, el paso número 8 es: hacemos una lista de todas las personas a quienes hemos lastimado, llegamos a estar dispuestos a enmendar todo lo que les hicimos. ¿Qué es enmendar? Pues reparar los daños, amados. Reparar los daños que hicimos en lo que sea posible, siempre y cuando no ofendamos a una segunda o tercera persona que esté ahí ahora. Y el versículo para el paso 8 es Lucas 6:31, que dice: traten a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. O sea, la ley de oro, la regla de oro, es que así como yo trato, me van a tratar a mí. Y quizás a lo mejor no todo el tiempo, pero por lo general voy a ser tratado como yo trate a las personas. Y el paso número 9, porque el principio 6 alcanza a abarcar el paso 7, 8 y 9. El paso número 9 dice: hacemos enmiendas directas a esas personas siempre que sea posible, excepto si cuando al hacerlo puedan lastimarlas o lastimar a otras. Lo que les decía hace rato. Cuando nosotros vamos a ir a pedir perdón o vamos a perdonar a alguna persona,
La verdad es que nosotros tenemos que asegurarnos de que no echemos a perder la relación que ellos tengan ya en esta nueva situación, especialmente cuando hubo matrimonios de por medio y está una segunda, tercera persona, o noviazgo, que no deberían ser los noviazgos, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Pero los noviazgos son para casarse ya, ¿no? Y si no fueron eso, bueno, no sé. Pero la situación es de que nosotros debemos estar dispuestos a perdonar a las personas y a pedir perdón cuando nosotros hayamos ofendido. Tiene que haber una disposición, porque la palabra de Dios así nos los indica en Mateo 6:12. Dice que si nosotros perdonamos, Dios también nos perdonará a nosotros, ¿verdad? Dice, aquí hay un versículo de Mateo 5, 23 y 24, que es un poco largo, pero dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Normalmente este versículo de Mateo 5, 23 y 24, que habla de que si vas a presentar tus ofrendas y tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Muchas veces la usan para eso, para las ofrendas económicas, o sea, para el dinero, y no es eso, no lo podemos usar, pero lo que se refiere aquí es que cuando nosotros vamos a hacer oración, vamos a estar tratando de conectarnos con Dios, y nosotros tenemos conflictos por afuera, y no están resueltos, dice el Señor: ve y reconcíliate primero, y luego ven y trae esa ofrenda de amor, esa ofrenda de oración, esa ofrenda de acción de gracias, de esa petición que tienes, y entonces vamos a estar ya listos para escucharte. ¿Por qué? Porque cuando hay conflicto con otras personas, especialmente cuando es la esposa o el esposo o los hijos, ahí que hay conflicto, dice la palabra de Dios, especialmente la esposa, nada más dice que la oración del hombre tiene estorbo cuando no hay una relación placentera, ¿verdad? Una oración, una relación de paz con tu esposa, con tu esposo. Entonces tiene estorbo, es lo que quiere decir. Y no nomás con el esposo o la esposa, sino que cómo podemos tener una mala relación con nuestro entorno, con las personas que tratamos todos los días, y querer venir y pintarle una cosa diferente al Señor, si Él conoce todo nuestro corazón, todo lo que está en nuestra mente, todo lo que sale de nuestra boca. El Señor ya lo sabía antes de que nosotros lo habláramos. Es más, antes que nosotros lo vayamos a pensar, Dios ya lo sabe. Dios sabe todo de nosotros. Entonces no nos podemos engañar nosotros tratando de tapar al sol con un dedo, cuando sabemos que Dios está en control de todo y que Él sabe exactamente lo que nosotros vamos a pedir, y la relación que tenemos con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en los vecinos. O sea, no podemos. Por eso es que esta oración, o este versículo, perdón, de Mateo 5, 23 y 24 es muy importante. Toda la Biblia es importante, pero digo, para que tú puedas ser escuchado delante de Dios, tienes que tratar de estar bien en cuanto a ti corresponde con el resto de la gente. Y si no tienes tiempo, por alguna razón, o la otra persona no tiene tiempo, cuando menos tú en tu corazón ya lo perdonaste, ya hiciste las paces, ya le pediste perdón a Dios, y entonces ya puedes ir a orar con el Señor. Pero tú no puedes estar hablando mal del vecino o del que se crea tu enemigo y venir ante Dios y ofrendarle un sacrificio de oración, que no debería ser sacrificio, pero una ofrenda, mejor dicho, de oración, de conectarte con el Señor, y estar al mal con el resto de la gente. Ese es un poco, pues, mal entendido muchas veces de las personas. En algunas puede decir que hasta hipocresía, porque tratamos de vernos ante la gente como los fariseos, haciendo las grandes oraciones, pero en realidad no soportamos al hermano que está a un lado o a la hermana que está a un lado, por su manera de ser. Y a nosotros, ¿qué nos interesa eso? Dios estamos en construcción en las manos de Dios todos. Yo, usted y todos estamos bajo la construcción de Dios todavía. Todavía estamos siendo edificados en la presencia de Dios. Dice, piense acerca de esto. ¿Conoce las 3 clases de perdón? Yo te pregunto, ¿conoce las 3 clases de perdón? Son 3, amados. Son 3. El principal es el perdón que Dios otorga a nosotros.
El perdón que Dios nos otorga, porque ese nos brinda la salvación y el borrón de cuenta nueva de nuestros pecados y nos da la oportunidad de empezar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros reconocemos esto, que el Señor murió por nuestros pecados pasados y futuros, si nos arrepentimos, porque muchos dicen que te perdona todos los pecados pasados, presentes y futuros, pero aguas con esto, siempre y cuando te arrepientas de ellos, porque si no te arrepientes, entonces, ¿qué va a perdonar el Señor? ¿Cómo? Y no quiero meterme en esas cosas de que se espera salvación, no se pierde nada, no quiero meterme en eso. Pero Él vino a perdonarnos todos los pecados pasados, presentes y futuros, siempre y cuando lo confieses y te apartes de Él, como dice la palabra de Dios. Lo dice en Proverbios 28:13. El que oculta su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. Porque si no te apartas, no hay perdón de pecado. Entonces tenemos fraccionada la relación con nuestro Señor Jesucristo o con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que aceptar el perdón de Jesús, el perdón de Dios, el perdón del Padre por medio del Hijo de Jesucristo, que fue quien nos acercó hacia el Padre por medio de su sacrificio en la cruz. Él llevó todos nuestros pecados y más que eso, todas nuestras enfermedades, todas nuestras pobrezas, todos nuestros dolores, todo lo negativo del ser humano, Jesucristo lo llevó en la cruz para darnos vida eterna delante del Padre. Pero ¿cómo está esto? Si usted no lo ha recibido como Señor y Salvador, entonces usted tiene que tener una relación con Cristo. No estoy hablando de religión. La gente se confunde fácilmente, que dicen que los cristianos son religión. No es una religión. Hay quien lo toma como religión, como cualquier religión. Sí, pero el cristianismo es un estilo de vida, amados. Es una conexión o una relación con el Padre a través del Hijo. Y a través de esta relación es que nosotros tratamos de vivir una vida santificada o apartada para Dios. ¿Qué es lo que quiere decir santo, apartado para Dios? Tratamos de no vivir lo que vivíamos antes, de seguir trabajando en nuestra manera de ser. Por eso estamos aquí tratando de celebrar nuestra recuperación y de hacer esta lista de las personas que nos ofendieron, pero también a las que ofendimos, para sea brindar el perdón o pedir perdón. O sea, ofrecemos nuestro perdón a los que nos ofendieron, pero también estamos dispuestos a pedir perdón a los que ofendimos. Y de eso se trata. Pero es importante que usted entienda que si no tenemos el perdón de Dios, pues todo lo demás no sirve. No sirve, porque en realidad pediste perdón, sí, estás bien aquí en la tierra, pero no tienes un seguro de eternidad. Eso nada más te lo ofrece Cristo Jesús. El perdón eterno solamente de parte de Jesús, de parte del Padre a través del Hijo. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta cuando el Señor dijo en Juan 19:30, consumado es. O sea, ya está hecho, ya está listo, he terminado la obra. Ya a la misión que Cristo vino a la tierra la hizo ya, cuando llegó a la cruz. Y llevó todos nuestros pecados. Dice en el libro de Romanos, dice, y te lo voy a leer de la Reina Valera, de la versión Reina Valera, que es la versión que más me gusta a mí. Claro, cada quien tendrá su Biblia favorita o versión bíblica favorita, pero a mí la que me gusta es la Reina Valera. Dice, por cuanto, estoy hablando de Romanos 3:23 al 25, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso se refería a todo el mundo, se refiere a todo el mundo, a todos aquellos que nacimos sin la presencia de Dios en la manera, y esto es algo muy polémico. Lo que te quiero decir es que si uno no se arrepiente y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, uno no es salvo. Claro, usted puede preguntar, bueno, ¿y los niños? Ese es otro rollo, porque dice la palabra de Dios, que Jesucristo lo dice en el libro de Mateo, deja que los niños vengan a mí, los niños son de Él. Ellos no están conscientes de pecado.
De hecho, por eso no bautizamos, y no me voy a meter en eso tampoco. Por eso no bautizamos nosotros a niños, porque ¿de qué tienen que arrepentirse un niño pequeño? Si muchas veces tienen meses o días y ya lo están bautizando. Y el bautismo del bíblico es de las personas que ya tienen conciencia del pecado, se arrepienten del pecado, es una manera de arrepentirse. Bueno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de quien, de Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Siempre y cuando nosotros nos arrepintamos, los pecados pasados, no los presentes, no si estás viviendo en presente, o si estás viviendo en el presente en pecado, te está justificando el Señor. Para que el Señor te justifique es de los pecados que ya no estés practicando y te hayas arrepentido. Porque ¿cómo te vas a arrepentir si sigues pecando? No se puede. No se puede. Y hay muchos temas que se sienten, que a la gente no le gusta hablar, no le gusta que se los digan. Inclusive los que no conocen la palabra de Dios critican mucho a la palabra de Dios porque no la conocen. Pero uno tiene que entender que pecado es pecado, y si uno vive en ese pecado, pues en vano está que hagamos muchas cosas, aunque ante el hombre se ve bien, pero ante Dios no, por lo que dice su palabra. Pero no me quiero meter en eso porque, como les digo, muchas veces trae más polémica que edificación, que es lo que tratamos de llevar a través de la palabra de Dios, edificación de las almas y no controversia. Pero es un tema para ver muchas veces el perdón de pecados, pero es solo por la gracia y misericordia de Dios, no porque nosotros la merezcamos. Porque ¿qué hicimos para ser perdonados de nuestros pecados? Pues pecar, porque ¿qué otra cosa hiciste buena? El hombre en su humanidad piensa que haciendo cosas buenas alcanza la gracia de Dios y el cielo, y no. Entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz, no? Entonces, ¿para qué fue toda la tortura, todo el proceso de llevar nuestros pecados a través del sufrimiento, el viacrucis de nuestro Señor Jesucristo, el crucificarlo en la cruz? ¿Para qué? Porque yo hago algo bueno voy a alcanzar la misericordia. Es ridículo eso. No, solo Jesucristo te brinda salvación, solo Jesucristo te brinda vida eterna. En Juan 10:10 dice: el ladrón no vino más que a robar y destruir, vino a hurtar, matar y destruir. Y dice Jesucristo: mas yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. No nomás una clase de vida, vida en abundancia. Y no nomás habla de una vida en el más allá, cuando partamos con la presencia de Él, sino aquí y ahora. Porque se lo preguntó en una ocasión, se lo preguntó Pedro: hey, pero ¿y aquí qué? No, pues aquí también van a vivir bien, dijo el Señor. Y no les fue tan bien como podíamos pensar a los apóstoles, pero la promesa que tenían ellos era mucho más grande que la prueba que estaban pasando en ese momento. Pero bueno, el primer de los tres tipos de perdón, el perdón de Dios, tenemos que aceptarlo y vivirlo, aceptarlo de parte del Señor, o sea, arrepentirnos, recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y tratar de vivir esta vida en comunión con Dios. Pero ¿qué pasa con el otro tipo de perdón? ¿Ha perdonado a otros que le han dañado? Es el segundo tipo de perdón, que para que nosotros nos perdone Dios, nosotros tenemos que también haber perdonado a los que nos ofendieron. Y no es fácil muchas veces. Yo lo entiendo, que no es fácil por la ofensa que nos hayan hecho. Usted dice que usted debe dejar ir el dolor del daño y del abuso pasado causado por otros hasta que sea capaz de soltarlo y olvidarlo. Seguirá haciéndolo prisionero. Qué fácil es escribir este libro y decir: usted tiene que soltar la ofensa que le hicieron, la ofrenda, la afrenta que le hicieron, el haberlo humillado, el haberlo maltratado, el haberlo traicionado. Escrito se ve fácil, claro. Pero cuando te pones a pensar de aquel que te habló mal de ti, de aquel que te hizo daño a tu hijo, a tu esposa, a ti mismo, que te traicionó, que te robó, que te quitó lo último que tenías, que te despojó de tu casa, de tu carro,
o de un hijo, de una hija, o sea, o que le quitó la vida a alguien, un ser querido tuyo, y decir, pues tengo que perdonarlo. San Antonio, no es nada fácil. O que fuiste violado, o que fuiste maltratado por un ser querido, por un tío, por un abuelo, por alguien cercano a ti, y no le importó. No le importó, te ultrajó físicamente, sexualmente, psicológicamente, te golpeó, quizás te humillaba, te decía que no servías para nada, que de ti nada bueno podía salir. ¿Cómo borrar todas estas cosas? ¿Sabes qué? Sí es posible, solamente cuando dejamos nuestras vidas al cuidado de Dios y le pedimos que nos fortalezca y que nos ayude. Todo esto es posible solamente si nos enfocamos en Dios y le pedimos que nos fortalezca para poder perdonar a esa persona, porque mientras no la perdonemos, somos esclavos todavía de estas personas con el pasado. Nos tiene un vínculo tenemos con estas personas, un vínculo doloroso, un vínculo de terror muchas veces, un vínculo de miedo, aún de culpabilidad por lo que nos hicieron, y a veces empiezas a pensar que fue tu culpa, a veces empiezas a pensar, pues a lo mejor yo di lugar, y el enemigo es tan desgraciado, tan maldito, que empieza a meterte cosas en tu cabeza y decirte, pero tú abriste la puerta, tú tuviste la culpa, y ahora te quieres ser responsable de lo que otra persona te hizo a ti. No permitas, abandónate en los brazos de Jesucristo y pídele que te fortalezca, que te traiga esa luz, que te ilumine, que aceptes el dolor y que es el proceso. Amados, celebrar la recuperación no es más que un proceso fuerte, profundo, doloroso, vergonzoso a veces. Pero ¿sabes una cosa? Es la única manera de ser libres y vivir la recuperación. Celebrar verdaderamente la recuperación trae un precio grande. Lo más importante es que el precio más grande, Jesucristo lo pagó por nosotros ya. Pero nosotros tenemos que entrar en un proceso que nos va a simbrar lo más profundo de nuestro ser, lo más íntimo, lo que nadie sabe de nosotros. Vamos a tenerlo que abrir con un ser querido, con una persona que confiemos, y hacer esta lista tan dolorosa que va a ser. Y ya cuando tengamos esta lista, en este proceso, con nuestro coach, con nuestro mentor, con nuestro ayudante de la lista que vamos a hacer, nos va a doler todavía el proceso para quitárnoslos y perdonar y pedir perdón. Pero al final, en los brazos de Dios, en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, vamos a alcanzar victoria si somos sinceros, si somos honestos, si somos íntegros, si somos reales. Vamos a alcanzar victoria y vamos a poder descansar y decir, gloria a Dios. Esta piedra fue pulverizada y se me cayó de la espalda. No siento más esta carga que me hundía, esta carga que me tenía sin poder prosperar en algunas áreas de mi vida o en todas las áreas. Y esta piedra, sin saber, la compartías con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, por el mal carácter, por el resentimiento que guardábamos, con las gritonerías que teníamos. Pero cuando aprendemos a deshacernos de ella, a confiar de Dios, a brindar ese perdón que tanto lo necesitan estas personas, y que nosotros también lo necesitamos primero que nadie. Nosotros necesitamos deshacernos de nuestro pasado, de todo aquello que nos aterra, y vivir una vida en Cristo Jesús. Es la única manera, amados. Dice la palabra de Dios, no pague a nadie mal por mal. No le pagues a nadie. Si te hizo un mal, no le pagues con otro mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz para con todos. Vivan en paz con todos, dice la palabra de Dios.
Romanos 12, 18. Entonces, Dios me dice a mí, mira, el hecho de que alguien te haga daño a ti no te justifica delante de mí el que tú vayas y le hagas lo mismo. Ante mí, tú eres igual o peor porque tú planeaste el ir a hacerlo. En la venganza. Me hiciste a un lado a mí, dice el Señor, porque en el libro, en este mismo libro, en el libro de Romanos dice, mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Entonces, cuando nosotros nos vengamos por nuestras propias manos, por nuestra propia cuenta, ¿sabe lo que pasa? Le decimos a Dios, yo no te necesito, yo puedo vengarme por mí mismo, yo lo puedo hacer. Y nos ponemos en lugar de Dios. Y eso es una traición grande para el Señor también, porque es no humillarte, no humillarte delante de Dios. ¿Sabes? Yo no sé, pero quizás nosotros, usted y yo, en alguna vez le hayamos reclamado a Dios el por qué nos hicieron traición, el por qué nos abusaron, el por qué nos trataron mal, el por qué yo tuve que pasar por este proceso tan malo que me hicieron, el por qué se burlaron, el por qué me hicieron bullying, el por qué me daban carrilla, como decimos. Y a lo mejor muchas veces le reclamamos a Dios como si Él fuera el culpable. Y sinceramente nosotros le debemos de pedir perdón, le debemos disculpas al Señor. La verdad. Porque le hicimos ser responsable de otra persona que nos hizo algo. Dice en el libro, dice, usted quizás le deba una disculpa a Dios. Recuerde que el daño que otros le hicieron fue por su propia voluntad de la otra persona, no de la voluntad de Dios. El hecho de cuando decimos nosotros, Dios está en control, no quiere decir que cosas malas no nos van a suceder. Lo que sí le va a suceder es que si usted y yo vivimos una vida cristocéntrica, Dios lo va a tomar para bien. Dios va a buscar la manera de que eso se voltee y obre en nuestro favor. Esa es la promesa de parte de Dios. Pero cuando el Señor dio libre albedrío, por eso crucificaron al Hijo. ¿Qué más claro que eso? No le hubieran hecho entonces eso a Cristo. Pero como Él dio libre albedrío, cada quien hace conforme a lo que piensa o a quien quiera agradar. Y después de ustedes, dice aquí en el libro de Pedro 5:10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Gloria a Dios. ¿Después de qué? De que hayamos sufrido un poco de tiempo. Él nos va a hacer como fuertes, firmes y estables. Todo lo malo que nos sucede, si lo usamos para bien y si permanecemos en Cristo, va a ser para hacernos fuertes, firmes y estables en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, en la relación con Cristo, en la relación con el Padre, en la relación con el Espíritu Santo, en la relación con Dios. Quiero leerle algo que está aquí en la lección, que yo ya se lo dije hace rato, pero se lo vamos a repetir. Si usted ha sido víctima de abuso sexual, abuso físico, abuso o descuido emocional en su niñez, siento mucho el dolor que ha sufrido, sinceramente. Siento su dolor, pero no encontrará la paz y la libertad de su perpetrador hasta que sea capaz de perdonar a esta persona. No suena lógico para nada, ¿verdad? No suena algo así como que uno se levante, me acuerdo que alguien me hizo esto y tengo ganas de perdonarlo. Pues no, porque no es el perdón. El perdón no es un acto terrenal o un acto emocional o un acto del hombre. El perdón es un acto divino. El perdón tiene que venir desde arriba hacia tu corazón y desearlo con todo tu anhelo, el estar bien con Dios para poder perdonar de tal manera. Por eso el errar es de hombres o de ser humano, pero el perdonar es un acto divino, porque solo Dios nos puede fortalecer, solo Dios te puede poner eso en tu corazón y en tu mente, el perdonar. El enemigo no te va a poner eso, tu carne no te lo va a poner eso.
Mi manera de pensar y pensar en lo que me hicieron no me lo va a poner eso en mi corazón. Solo Dios. Solo el agradar a Dios me va a poner la necesidad de perdonar. El buscar cada mañana, ok, yo me arrepiento de mis pecados, hice esto y esto, pero ¿quién me hizo daño a mí? ¿A quién tengo que perdonar esta mañana? No es fácil el proceso, pero es necesario. Es necesario. Recuerde, perdonarlo o perdonarla no es excusa para el daño en contra de usted. O sea, no estamos excusando lo que le dieron. No estamos diciendo qué bueno que nos hicieron esto. No. Recuerde esto. El perdón le permitirá, sin embargo, ser libre del poder que esa persona ha tenido sobre usted. Y reescribo el principio 6, el paso 8 y 9. Por eso es importante el paso 8, hacer una lista de todas las personas que nos han dañado y estar dispuestos a buscar la ayuda de Dios al perdonar a nuestros causantes, así como también perdonamos a nosotros mismos. Así como también perdonarnos a nosotros mismos. Darnos cuenta que también hemos dañado a otros y estar dispuestos a enmendar lo que les hicimos. ¿Sabes por qué es un problema el tercer perdón? Ya hablamos del perdón a Dios, el perdón de Dios hacia nosotros. Hablamos del perdón de las personas que nos han ofendido. Ahora te voy a hablar de un perdón que mucha gente no sabemos manejar. Que mucha gente nos constantemente nos estamos martirizando con eso. Y Dios nos perdona, y quizás la persona que ofendimos nos perdona, y nosotros mismos, ese es el perdón más difícil a veces, no nos perdonamos. Hay quienes sí son, ¿cómo se puede decir? Desfachatados, cínicos, pues, que no les importa, pero no es de Dios eso. Pero cuando nosotros hacemos algo grande, algo que ofendimos a Dios, o que tomamos ventaja de otra persona, o que nos burlamos de alguna persona, o que le hicimos daño a otra persona, el pensar en ese mal que hicimos, muchas personas no saben perdonarse a sí mismos. Como le digo, muchas veces hemos sido ofendidos y tomamos esa ofensa como si nosotros fuimos la causa de la ofensa también. Y eso no es así. Tenemos que aprender a perdonarnos nosotros mismos. Tenemos que aprender a perdonarnos y apartarnos de esa mentalidad pobre, de esa mentalidad, la verdad, diabólica, porque el diablo es el que te acusa. Dios nunca te acusa, especialmente cuando nosotros nos arrepentimos. Dios nunca nos acusa. Dios nos trae a la memoria, el Espíritu Santo nos convence del pecado para que nos arrepintamos, no para atormentarnos, no. Ese no es el Espíritu Santo. El que te atormenta se llama Satanás, patotas, coludo. Él es el que te atormenta. El Señor nunca. El Señor, una vez que nosotros reconocemos el pecado, mientras el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado, nos arrepentimos, el Señor nunca más lo vuelve a usar en contra de nosotros. Y es una de las cosas que es el perdón. Mire lo que es el perdón en realidad. El perdón es el hecho de renunciar al derecho de reclamar a la persona por la obra o lo malo que me hizo. O sea, cuando yo estoy perdonando a una persona de algo que me hizo, yo estoy renunciando a mi derecho a hacer una reclamación por tal ofensa. Eso es perdonar. Una vez que perdonas, ya no tienes ninguna autoridad para reclamarle nada a la persona. Y eso lo aprendemos de Dios, porque Él nunca más se vuelve a acordar de ese pecado. Esa es la definición del verdadero perdón divino. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender a perdonarnos. Así que, mire lo que dice aquí. Dice, usted quizás sienta que la culpa y la vergüenza de su pasado es simplemente demasiado para perdonarlo. Esto es lo que Dios desea que haga con la oscuridad de su pasado. Mire lo que dice el Señor. Vengan y aclaremos las cosas. Se está hablando Dios en esta palabra. Vengan y aclaremos las cosas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarlas y dejarlos tan limpios como nieve recién caída. Y aunque sus manchas sean rojas como el carmesí,
yo puedo volverlas blancas como la lana. Isaías 1, 18 y 19. Amados, qué grande bendición es tener a un Dios de amor como el que servimos nosotros. Qué tremendo beneficio el servir a un Dios como nuestro Señor Jesucristo y como su Padre. Es un Dios de amor, de misericordia. Y mire lo que dice en el libro de Romanos, y te lo voy a leer completo, aunque aquí está la mitad. Aquí el libro, la lección me da la mitad. Y no me gusta dejar las cosas a la mitad. Y me gusta aclararlas bien. Dice el libro de Romanos 8:1, dice, así que los que pertenecen a Jesucristo ya no les espera ninguna condenación. Pero hay una parte que se les olvidó aquí escribir. Hay una parte que se escribió, que viene en la Reina Valera, dice, de modo que si alguno está en Cristo, no, ese es 5:19, 2 Corintios. En Romanos 8:1, mire lo que dice. Ninguna condenación, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aguas con esto. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No a los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, si usted está en Cristo Jesús, usted no puede andar conforme a la carne, porque hay cristianos carnales. Usted tiene que andar conforme al Espíritu. Entonces ninguna condenación la hay. Amén. Es importante. Perdón. Entonces, nosotros tenemos que darle un repasón a este 3 tipos de perdón. El perdón de que nos otorga nuestro Señor Jesucristo. Perdón, el perdón que nos ofrece Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El perdón que debemos darle a los que nos han ofendido y el perdonarnos a nosotros mismos, que raras veces podemos conectarnos con esto. Y tenemos aquí las preguntas que vienen en esta lección. Te las voy a dar despacito para si las quieres apuntar. Dice la número 1. Al ver las 3 clases de perdón, ¿cuál de ellos fue el más fácil de aceptar para usted? Pregunta número 1. Al ver las 3 clases de perdón, ¿cuál de ellos fue el más fácil de aceptar para usted y por qué? Pregunta número 2. ¿Cuál área del perdón fue la más difícil de aceptar para usted y por qué? La 3. ¿Qué significa para usted las palabras de Cristo encontradas en Juan 19:30? En Juan 19:30, consumado es. Número 4. ¿Qué heridas o herida de relaciones anteriores todavía está guardando? Aguas. Con esa lista, hay que hacer esa lista concienzudamente. ¿Cómo puede dejar ir las heridas? La número 5. ¿Cómo puede dejar ir las heridas? Sea específico. Todo esto está en lo que hemos estado hablando. ¿Le debe alguna disculpa a Dios? ¿Cuándo enmendará eso? Es la número 6. ¿Le debe alguna disculpa a Dios? O sea, ¿ha hecho usted culpable a Dios por algo que no le haya sucedido? ¿Cuándo enmendará esto? ¿Cuándo va a ponerse a cuentas con Dios? Número 7. ¿Cómo ha estado culpando a Dios por las actitudes dañinas que otros tomaron contra usted? Número 7. ¿Cómo ha estado culpando a Dios por las actitudes dañinas que otros tomaron contra usted? La número 8. ¿Se ha perdonado usted mismo? ¿De qué actitudes anteriores todavía se siente culpable y avergonzado? Haga una lista de ellas, ore por eso y trabaje en ello en la siguiente lección. La número 8. ¿Se ha perdonado usted mismo? ¿De qué actitudes anteriores todavía se siente culpable y avergonzado? Haga una lista de ellas, ore por eso y trabaje en ello en la siguiente lección. Aquí hay una lista de versículos que hemos tratado para esta lección. Se las voy a dar. Una es Lucas 6:31. Lucas 6:31. Otra es Colosenses
3:13. Otra es Romanos 2:1. Otra es Lucas 6:37. Otra es Mateo 6:12 y otra es Romanos 8:31. Y terminamos esta lección, la número 17, que se trata del perdón. La siguiente semana estaremos hablando de la lección 18, es la lección de la gracia. Y ha sido un placer, amado, estar con ustedes en esta tarde. Yo quisiera hacer una oración para aquellos que no hemos todavía perdonado o que no nos hemos perdonado, y pedirte que te entregues a nuestro Señor Jesucristo. Primero, que lo recibas como Señor y Salvador, que le pidas que entre a tu vida con las palabras propias tuyas. Te puedo guiar en una oración, pero es bien sencillo. Dile al Señor Jesucristo que te arrepientes de tus pecados, que te ayude, que quieres que sea tu Señor y Salvador de tu vida, que entre a tu corazón y que te ayude a vivir con Él. Vamos a hacer esta oración. Repite conmigo, si quieres recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Estoy arrepentido, Señor. Te pido que no tomes en cuenta mis pecados, mis transgresiones. Todo lo malo que he hecho, me arrepiento, Señor. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Yo abro las puertas de mi vida, de mi corazón, y te pido que entres para que seas mi Señor y mi Salvador. Te prometo que con tu ayuda yo voy a cambiar mi vida si tú me ayudas y me permites. Yo estoy dispuesto a poner mi vida en tus manos, mi vida y mi voluntad a tu cuidado. Gracias, Señor Jesucristo, porque sé que me has perdonado. Te lo pido en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, eres un nuevo cristiano, un nuevo hijo de Dios. Camina la vida de Cristo. Busca a alguien que esté viviendo la vida como Jesús, lo más parecido posible. Y acércate a una buena iglesia donde se prediquen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, amados, para ser despedidos y pedirle al Señor que nos fortalezca en esta lección para poder llevarla adelante. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por tu presencia, amantísimo Dios. Gracias, Señor, porque a través de tu perdón es que yo puedo saber y aprender a perdonar. Yo sé que no es fácil para muchos de nosotros el perdonar, Señor, pero sí sé que es necesario, Padre, para agradarte, para bendecirte y para poder ser escuchado por ti, mi Dios. Tu palabra lo dice, que antes de que yo traiga mi ofrenda, yo primero me pongo en cuenta con las personas que he ofendido y las que me hayan ofendido también, Señor. Por lo tanto, Señor, yo te doy gracias por el perdón de mis pecados, por el perdón de mi vida pasada y por todavía las cosas malas que hago, que siempre que yo me arrepiento, usted está dispuesto a perdonarme, a fortalecerme y a rectificarme y llevarme adelante. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Te pido por cada una de las personas que escuchen este video, Señor, que los bendigas grandemente. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de necesidades, tiempos donde están cayendo personas enfermos y luego muchos de ellos han fallecido, Señor. Y se queda un dolor, un vacío en las familias, Padre, por ese ser querido que acaba de partir. Yo te pido fortaleza, Señor. Yo te pido fortaleza para estas personas. Yo te pido, Señor, que los tomes en tus brazos y les hagas saber que no están solos, Padre Santísimo. Que usted los ama y que hay mucha gente que están orando por ellos, buscando de su fortaleza, mi Padre Celestial. Que se levanten en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amados, hemos llegado al fin de este video. Te damos las gracias, te bendecimos y no me queda y me resta más que decirte feliz viernes 31 de julio y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Tu amigo Humberto Reyes se despide. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. El Señor con ustedes.